antes de iniciar la presentación, ¿alguien de casualidad de los alumnos que estén, entraron como extra a la lista que ya pasamos el día del inicio de clase? O sea, ¿hay alumnos de más? Es que me lo preguntaron por parte de la academia de Gineco, la doctora Margarita Báez, que es la que coordina esta academia. Saber si había más de los 40 alumnos que tengo aquí en la lista. Entonces, si alguien se anexó a la clase o los anexaron por parte de la facultad, pues ya si quieren ahí en mensaje o esto me avisan para que no haya mayor inconveniente y pues bueno, yo paso el reporte a la Facultad de Medicina. Entonces, ahí les encargaría, por favor. Bueno, miren, vamos a empezar con este tema que es, digamos que la base de todo lo que sigue, pues para entender toda esta liberación de hormonas y que se lleve a cabo el ciclo ovárico y ciclo endometrial, desde luego toda esta fase de producción de hormonas y como consecuencia se lleva a cabo la ovulación y en su caso el embarazo o bien se presenta el siguiente ciclo menstrual. Entonces es importante entender estas bases. Yo no me voy a meter mucho en estos detalles, pero si no entendemos esto, pues lo demás, como consecuencia, pues puede pues malinterpretarse, ¿no? Y entonces, si no conocemos que hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, puedan repercutir en la liberación de hormonas, pues de alguna manera pues no sospechamos diagnósticos, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ir viendo de acuerdo a los casos que vamos a ir comentando, pero digamos que a veces algún problema como hemorragia obstétrica que pudiera condicionar un síndrome de Sheehan, pues de alguna manera pudiera condicionar a amenorreas secundarias en etapas posteriores, ¿no? O bien los trastornos de la alimentación, que también tienen que ver con alteraciones a nivel del sistema nervioso central y que de alguna manera van a alterar esta liberación pulsátil de hormonas a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, anteriormente se pensaba que quien orquestaba toda esta parte de la liberación de hormonas era la hipófisis, ¿no? Era la que tenía como la batuta de toda esta liberación de hormonas en la cascada de liberación de las diferentes hormonas a nivel del sistema reproductor. Sin embargo, lo que se ha observado es que ya en base a varios estudios y de acuerdo a los avances en cuanto a las técnicas de tinción y biología molecular y todas esas cuestiones, pues han determinado exactamente quién orquesta toda esta liberación de hormonas y cómo es que se va dando, ¿no? Entonces, de aquí es que quien se da todo este control, quien orquesta no es la hipófisis, es el hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier situación, patología que altere el hipotálamo, pues desde luego va a repercutir de forma secundaria en todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, desde luego, pues todo este descubrimiento de neuronas que transmiten un impulso, secretan sus productos en el mismo sistema vascular, pues para que funcionen como hormonas, ¿no? Tal cual, ¿no? Y desde luego, la regulación del ciclo menstrual va a ocurrir por toda esta liberación de hormonas que se liberan a nivel del sistema vascular y que van a permitir que haya una interacción tanto por mecanismos de retroalimentación positiva como retroalimentación negativa para que se lleve a cabo toda este ciclo menstrual de forma sincrónica y de forma regular, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos alterado esta ciclicidad de la menstruación, pues algo puede estar pasando en toda esta regulación de liberación de hormonas a nivel del sistema nervioso central, a nivel de ovario o alguna otra circunstancia que repercuta en cuanto a esta liberación de hormonas, ¿de acuerdo? Rápidamente, a manera de recordarlo, el hipotálamo es una estructura cerebral que se encuentra, que pesa alrededor de 10 gramos en la parte del diencéfalo, ¿no? Se encuentra por debajo del tálamo, hipotálamo, ¿no? Como tal, y la porción inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo, ¿no? Al lado de los ventrículos,
y por encima del quiasma óptico. Entonces, por ejemplo, cuando hay alguna alteración visual por la misma cercanía anatómica, pues si hay alteraciones de este tipo, dolores de cabeza, pérdida del olfato, pues de alguna manera pudiera estar relacionado con alguna alteración a nivel del hipotálamo. Entonces es importante considerar estas ubicaciones anatómicas, pues para en algún momento sospechar de algún tipo de patología. Está conectado directamente con la hipófisis. De hecho, se dice que la hipófisis es una extensión directa del hipotálamo. Sin embargo, bueno, pues se ha podido realizar la división anatómica dentro del hipotálamo como de la hipófisis. Rápidamente también el hipotálamo se va a dividir en una zona medial, lateral y periventricular, y cada zona del hipotálamo, ¿no?, va a dar lugar a una zona anterior, una zona posterior y una zona dorsal. Digamos que esto, pues, a simple vista y macroscópicamente, pues es difícil distinguirlo, ¿no? Y entonces todos esos estudios de biología molecular es lo que ha permitido determinar todas estas zonas para, bueno, pues ver dónde se produce exactamente cada hormona, ¿de acuerdo? Entonces, como ya les comentaba, el hipotálamo no es una estructura aislada dentro del sistema nervioso central. Se han identificado estas zonas anatómicas porque tienen diferentes funciones de acuerdo a cada zona que se encuentra del mismo sistema nervioso central, pero en realidad no es una zona aislada, ¿sale? Acuérdense que van a existir vías de retroalimentación que van a estimular, o sea, van a liberar sustancias que pueden estimular de forma cercana o de forma lejana esta acción sobre receptores en diferentes órganos, ¿no? Y entonces existen nasas de retroalimentación largas, cortas o ultracortas, ¿no? Y de alguna manera esto va a permitir que en todo sistema nervioso central y en todo este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, haya estos sistemas de retroalimentación que actúen tanto localmente como, digamos, en la misma zona anatómica y a distancia, y que va a ser esta liberación pulsátil de hormonas, ¿sale? Entonces, hay mecanismos de retroalimentación largas, ¿no? Mecanismos de retroalimentación cortas y ultracortas, es decir, mismas hormonas que actúan dentro de la misma zona anatómica, ¿sale? Entonces, acuérdense que el hipotálamo es el órgano del sistema, es la parte del sistema nervioso central que va a dar lugar a la producción de toda esta liberación de hormonas. Entonces, es el que va a dominar toda esta cascada. Si hay alguna alteración a nivel hipotalámico, todo lo demás se puede repercutir, ¿sale? Entonces, es importante considerar que cuando por ejemplo, un síndrome de Kallmann, que hay alteración a nivel hipotalámico y es una alteración del sistema nervioso central, pues toda esta liberación de hormonas, toda esta liberación de hormonas, liberadoras de hormonas, pues van a dar lugar a alteraciones en cuanto al ciclo menstrual, alteraciones en cuanto a la pubertad, alteraciones en cuanto a la presentación de la menstruación. Entonces, todo esto hay que considerarlo. Es decir, sistema nervioso central. Y bueno, yo siempre les digo, es importante que ustedes vean y consideren que todo este eje en la producción de hormonas lo debemos de dividir en compartimentos, ¿no? El compartimento más bajo, más periférico, pues es el órgano de salida, en este caso el útero, ¿sale? De ahí ver sistema nervioso central, bueno, los ovarios, desde luego, y luego sistema nervioso central, que es el que se va a dividir en dos partes, a nivel de hipotálamo y a nivel de hipófisis. Entonces, siempre que abordemos a una paciente con alteraciones de la menstruación, por problemas de reproducción, pues consideren que debe haber un órgano efector, debe haber ovarios que produzcan hormonas que actúen sobre ese órgano efector y que además deben ser receptivos a las hormonas que se producen a nivel del sistema nervioso central. Entonces, siempre dividen en esta parte en compartimentos: órgano efector, que es el compartimento 1, el compartimento 2, que son los ovarios, y el compartimento 3, que son que es el sistema nervioso central, que se divide en hipotálamo y la hipófisis, ¿de acuerdo? Entonces, si esto se va dando de forma secuencial, si por alguna razón
puede repercutir en todo lo demás. Entonces, el hipotálamo va a dar lugar a la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona la vamos a estar mencionando constantemente, la GnRH, ¿sale? Se libera en hipotálamo. La hormona liberadora de corticotropinas, también la vamos a estar mencionando. La hormona liberadora de crecimiento, todas estas hormonas se producen a nivel de hipotalámico, ¿de acuerdo? Y la hormona liberadora de tirotropinas, ¿sale? Sin embargo, aunque están bien identificadas cada hormona, el hecho de que se vea alterada la producción de alguna de estas puede repercutir en la liberación de todas las demás, ¿sale? Entonces, por eso es que siempre que vemos alguna situación que altere esta liberación de hormonas, pues debemos de considerar algunas situaciones que pudieran repercutir en la liberación o en otros órganos a distancia de acuerdo a cada hormona, ¿no? Entonces, el hipotálamo, pues es el origen, como ya mencionábamos, es el que va a orquestar y va a dar lugar a la liberación de todas esas hormonas hipofisiarias, ¿no? Y como ya les decía, aunque no es una estructura bien identificada, no es algo aislado del sistema nervioso central. Incluso se considera que la hipófisis es una extensión propia del hipotálamo, sobre todo la neurohipófisis o la hipófisis posterior, ¿no? Entonces, tienen mucho que ver. Alguna alteración a nivel de la adenohipófisis puede repercutir a nivel hipotalámico y al revés, ¿sale? Entonces, la hipófisis se divide en tres regiones, una anterior, una intermedia y la posterior. La región anterior no está compuesta totalmente por tejido neural, ¿no? Y carece de riego arterial directo. Está dado por un sistema de flujo sanguíneo, por un sistema porta, que es el que va a permitir esta reperfusión o esta transmisión de neurotransmisores a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Entonces, acuérdense que la hipófisis anterior es la adenohipófisis y la posterior es la neurohipófisis, que se considera la posterior una extensión del hipotálamo. Sin embargo, bueno, pues está bien identificada de acuerdo a todos los estudios de bioquímica, biología molecular, ¿no? Y la posterior sí tiene una irrigación arterial, ¿no? Por las hipofisias superior, media e inferior, y se considera una extensión física del hipotálamo. Entonces, acuérdense, a nivel del hipotálamo se van a producir estas hormonas. Hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropinas, la hormona liberadora de hormona de crecimiento y la hormona liberadora de tirotropinas, ¿sale? Y a partir de estas van a estimular a la hipófisis y en la región anterior se van a producir la hormona de crecimiento, ¿sale? La hormona adrenocorticotrópica, la prolactina, ¿sale? La hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y la hormona estimulante de tiroides, ¿sale? Todas estas hormonas se van a producir en la hipófisis anterior, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a mencionar las hormonas que se producen en la hipófisis posterior. Pero de aquí verán que si alguna, nuevamente vuelvo a repetir esta parte, que si alguna situación altera la producción de algunas de estas hormonas, ya sea que las incrementen o se vengan para abajo, pues van a repercutir entonces mecanismos de retroalimentación y van a dar lugar a la liberación de hormonas de forma anormal, ¿sale? Entonces, esto es importante que lo consideren. Deme 2 segundos, por favor. Entonces, les comentaba que siempre consideren todo aunque se pueda alterar una hormona, consideren siempre que la alteración de una sola hormona puede alterar a todas las demás, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Entonces, acuérdense, sistema nervioso central, hablemos de hipotálamo, hipófisis y la hipófisis en hipófisis anterior e hipófisis posterior. Bueno, la prolactina es una hormona que vamos a estar también hablando constantemente de ella, porque
tiene que ver con mucho de las alteraciones del ciclo menstrual. Vamos a ver que dentro del abordaje de la amenorrea, la prolactina puede repercutir o puede ser una hormona que puede ser alterada y que va muy de la mano, por ejemplo, de problemas tiroideos, y ahorita lo vamos a explicar. Pero digamos que si digamos que si la hormona, la prolactina está muy alta, bueno, pues puede asociarse a alteraciones hipotalámicas y de alguna manera pues dar lugar a problemas en cuanto a la menstruación o ovulación o problemas que también iremos mencionando más adelante, ¿de acuerdo? Prolactina está compuesta por 198 aminoácidos. Vean, su secreción está regulada por la secreción hipotalámica de dopamina. Entonces, por ejemplo, para el tratamiento de la hiperprolactinemia, pues lo que damos son agonistas dopaminérgicos. Entonces, digamos que la dopamina es el contrarregulador de la prolactina. Es decir, si aumenta prolactina, pues lo que tengo que dar son agonistas dopaminérgicos, ¿sale? Pues para inhibir la secreción de la prolactina, ¿sale? Su aumento, como ya les comentaba, puede condicionar en etapas primarias, en etapas iniciales, problemas de anovulación, pero ya en etapas más avanzadas o niveles muy altos de prolactina pueden dar lugar a amenorrea, ¿sale? Y desde luego acuérdense que esta hormona es la encargada de la producción de la leche, ¿no? Entonces, de alguna manera esto tiene que dar lugar, tiene que dar lugar a, a problemas en cuanto a la menstruación. La galactorrea, ¿no? Ustedes lo van a observar, la mujer embarazada, pues prácticamente puede caer en amenorrea, ¿no? E incluso hasta se menciona que la lactancia materna puede considerarse como un método de planificación familiar siempre y cuando sea una, digamos, um, lactancia materna exclusiva, ¿no? Y eso de alguna manera puede aumentar los niveles de prolactina y esto pues condicionar amenorrea e inhibir la ovulación y como consecuencia pues de alguna manera funcionar como algún método anticonceptivo. Sin embargo, no es un método 100% seguro, ¿no? Y se menciona dentro de los métodos de planificación, sobre todo post-evento obstétrico, pero que puede fallar, ¿sale? Y desde luego, quien estimula la liberación de prolactina es el ácido gamma aminobutírico, la hormona liberada de tirotropinas, las endorfinas y la angiotensina 2. Vean, si la hormona, la prolactina, está estimulada por la liberación de tirotropinas, o sea, de la hormona liberada de tirotropinas, digamos que si hay hipotiroidismo por mecanismo de retroalimentación negativa, se bajan hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que va a suceder a nivel del sistema nervioso central? Se va a estimular la liberación de la hormona liberada de tirotropinas, pues para que se produzcan hormonas tiroideas, ¿no? Y como ya mencionamos, esta hormona estimula la producción de prolactina. Entonces, muy frecuentemente las pacientes con hiperprolactinemia, ¿no? Tenemos que descartar problemas tiroideos, ¿de acuerdo? Entonces, muy frecuentemente la hiperprolactinemia está asociada ahí a hipotiroidismo, ¿no? Entonces, siempre que veamos pacientes con prolactinas altas, hay que descartar problemas tiroideos, ¿sale? Ya esto lo vamos a ir desglosando más adelante, pero sí es importante que quede claro, quien estimula la liberación de la prolactina son el ácido gamma aminobutírico, hormona liberada de tirotropinas, endorfinas y angiotensina 2. Entonces, al bajar las hormonas tiroideas, desde luego, esto hace que se estimule la hormona liberada de tirotropinas, pues para tratar de, como les mencionaba, estimular T3, T4, y en esto, al hacer esto, también estimula la producción de prolactina. Entonces, esto puede repercutir y dar lugar a anovulación, a problemas de amenorrea, ¿de acuerdo? Si va habiendo alguna duda, entonces, la hormona estimulante de tiroides se va a estimular, se va a dar lugar en el núcleo acrediado del hipotálamo, va a estimular la T3 y T4
Y esto, el hipo e hipertiroidismo va a condicionar a menudo disfunción anovuladora y por acción o alteración a nivel del eje hipotálamo hipófisis ovario, ¿de acuerdo? La hormona adrenocorticotrópica se secreta como respuesta a la hormona liberadora de corticotropinas y esta va a estimular a nivel de glándulas suprarrenales la producción de glucocorticoides, ¿no? Y esto, desde luego, que también va a dar lugar, dentro de esos glucocorticoides, es el cortisol, ¿no? Y entonces, si hay baja de cortisol, va a aumentar va a estimular a nivel de hipotálamo la liberación de la hormona liberadora de corticotropinas y esta a su vez va a estimular la liberación de estas hormonas, de la hormona adrenocorticotrópica, pues para que se dé todos estos mecanismos de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, estas pacientes que tienen bajos niveles de cortisol, al estarse estimulando la hormona liberadora de corticotropinas y al estimularse la ACTH, de alguna manera va a dar lugar a problemas en cuanto a la producción de andrógenos, porque acuérdense que a nivel de glándulas suprarrenales lo que se produce son andrógenos, ¿sale? Desde luego también la hormona de crecimiento se secreta como respuesta al factor liberador de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta se va a dar de forma pulsátil y su producción máxima es durante el sueño, ¿sale? También recuerden que de alguna manera esta secreción durante el sueño, las abuelitas, acuérdense que luego nos decían, ¿no? Cuando los jóvenes o estábamos, me acuerdo en aquella época, cuando yo era todavía adolescente, estaba yo en mi pubertad, pues recuerdo que decían, ya va, está durmiendo, está creciendo, ¿no? Entonces tenían cierta razón de hacer ese comentario. Esta hormona de crecimiento alcanza su máxima liberación durante el sueño, ¿sale? Desde luego tiene que ver con toda la formación del hueso, del hueso, la función del sistema nervioso central, la composición corporal y desde luego del desarrollo mamario y cardiovascular. Entonces, hormona de crecimiento también se produce en la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Y en la hipófisis posterior o neurohipófisis, que se considera una extensión directa del hipotálamo, se secreta oxitocina y la vasopresina. Acuérdense, la oxitocina está compuesta por 9 aminoácidos, participa en las contracciones uterinas y en las contracciones, bueno, a su vez estimula las contracciones miopiteliales del conducto lactífero. Entonces tiene que ver, de alguna manera, que al haber estímulo mamario, se libere la producción de oxitocina. A la relación sexual, cuando se estimula el útero durante una relación sexual y durante la excitación, también se libera oxitocina, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, vaya, mencionan que es la hormona del amor, ¿no? Porque tiene que ver con todas estas situaciones. Entonces, digamos que su secreción es estimulada por el reflejo de succión y la estimulación a nivel del cuello uterino y la vagina. Y la liberación de esta hormona, pues va a dar lugar a las contracciones uterinas, ¿no? Ustedes ya han visto y seguramente lo han revisado en estas pacientes que tienen trabajo de parto, pues la oxitocina tiene mucho que ver con toda esta liberación de hormonas para que se lleve a cabo el trabajo de parto y posteriormente para la contracción uterina una vez que se lleva a cabo el nacimiento del producto, ¿sale? Y la propia lactancia, por eso es que también se recomienda la lactancia, uno de tantos beneficios de la lactancia materna, pues es que al estimular el pezón, al estar haciendo la succión, el reflejo de succión, van a estimular la liberación de oxitocina y como consecuencia hay menos riesgo de hemorragia posparto o posevento obstétrico en la paciente puérpera, ¿no? ¿Vale? Entonces también está la vasopresina, como es conocida como hormona antidiurética, se produce en los núcleos supraópticos y bueno, va a regular el volumen, presión, movilidad a nivel de la sangre, ¿sale? Entonces, la GnRH, y esta la vamos a estar mencionando constantemente, como ya les mencionaba, es un decapéptido encargado en la secreción de las gonadotropinas. La hormona GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, va a dar lugar a la producción de
FSH o la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Se va a secretar de forma pulsátil y alcanza una vida media de 2 a 4 minutos. Esto es importante, miren, si la hormona liberadora de gonadotropinas no se libera de forma adecuada, es decir, si no se da la liberación o los estímulos de forma regular y con una amplitud adecuada, no va a estimular de forma correcta a la adenohipófisis y como consecuencia se pueden ver alteradas la liberación de FSH y LH. Entonces es importante que se dé de forma pulsátil esta liberación de hormonas. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta rapidita y a ver si alguien me la puede contestar. ¿Cómo es que actúan los métodos anticonceptivos ¿cuál es el efecto del método anticonceptivo? ¿A qué nivel actúa el método anticonceptivo? ¿Cómo es el mecanismo de acción del anticonceptivo? ¿Qué es lo que da lugar a la acción anovuladora del método anticonceptivo? Pues depende Ajá. del componente, ¿no, doctor? ¿Perdón? Depende del componente, por ejemplo, el componente que solo es de esteroide, Uh-huh. pues mediante retroalimentación al hipotálamo. Sí, Y acuérdense que los hormonales, ya sea inyectables, orales, transdérmicos, están compuestos por dos hormonas básicamente. Una son estrógenos, estrógenos, progesterona, y la otra es pura progestina, ¿no? Por ejemplo, el Mirena, que es levonorgestrel, es una progestina. El implante subdérmico es una progestina, que es el etonorgestrel, ¿no? Hay hormonales orales combinados que vienen con etinilestradiol y alguna progestina. Hay hormonales inyectables que vienen con estrógeno, con progesterona, ¿sale? Pero el efecto anticonceptivo de todos los hormonales lo condiciona la progesterona, ¿sale? ¿Por qué? La progesterona, digamos, lo que va a hacer es simular un embarazo continuo en estas pacientes que están tomando hormonales por cualquier vía, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la liberación pulsátil de GnRH. En algunas ocasiones la puede inhibir tanto que pueden caer en amenorrea, como sucede en las pacientes que tienen el endoceptivo intrauterino o bien el implante subdérmico, ¿no? Entonces, el efecto anticonceptivo lo da la progestina, ¿sale? El estrógeno también puede tener cierta repercusión en la liberación en el pico ese que se da de LH. Sin embargo, quien da el efecto anticonceptivo básicamente es la progesterona, ¿sale? Y esta progesterona, digamos que lo que hace es simular un embarazo, porque acuérdense que la progesterona es la hormona que se encarga de sostener al propio embarazo, ¿no? Entonces, una vez que se sostiene, pues disminuye la liberación de GnRH y como consecuencia afecta de forma inmediata la liberación de FSH y LH y como consecuencia, pues a nivel ovárico va a inhibir niveles adecuados de la producción de estrógenos y progesterona y como consecuencia, pues no va a haber ovulación. Entonces, quien da el efecto anticonceptivo es la progestina. Y sí, efectivamente, los hormonales, ya por cualquier vía, tienen básicamente, nuevamente le repito, dos componentes: estrógeno, progesterona y progesterona exclusivamente, ¿de acuerdo? Entonces, donde van a actuar estas hormonas, pues va a ser inhibiendo por mecanismo de retroalimentación la liberación de hormona liberadora de gonadotropina, ¿sale? Más o menos la vida media de esta hormona es de 2 a 4 minutos, son muy cortitas, es muy cortita la vida media de estas hormonas, ¿sale? Entonces, la GnRH, además de que se va a encargar de la síntesis, además va a permitir su almacenamiento de estas gonadotropinas, ¿vale? Pero también, una vez que se producen estas hormonas, se almacenan y cuando se da toda esta liberación de hormonas a nivel del ciclo ovárico, pero digamos que a nivel del ciclo ovárico, digamos que esto
también se tiene que dar el estímulo para la liberación de estas hormonas que se van almacenando, ¿no? Entonces, si no se almacenan, o sea, más bien esas hormonas FSH, LH que se sintetizan, se almacenan, también requieren de ese estímulo para la liberación. Y la misma GNRH es la que se encarga de realizar toda esta cuestión, ¿sale? Entonces es importante que sepamos esta parte, porque si GNRH no se produce de forma adecuada, pues tanto síntesis, almacenamiento y la activación de estas gonadotropinas de reserva no se va a dar de forma adecuada, ¿sale? Y desde luego, pues va a tener que ver con la síntesis, activación en la liberación de estas hormonas de reserva, pero además va a estimular la secreción directa de estas mismas, ¿sale? Tanto de FSH y LH. Entonces, básicamente, GNRH tiene acción positiva, ¿sale? Como ya les comentaba, va a permitir que FSH y LH se produzcan, se estén produciendo estas hormonas y tengan esta reserva de hormonas folículo estimulante y hormona luteinizante. Pero además también va a estimular la secreción de las mismas, ¿no? Estas hormonas, hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, va a dar lugar a la liberación de estrógenos y progesterona a nivel ovárico, ¿de acuerdo? Entonces, sistema nervioso central, GNRH, hipotálamo, ¿sale? Va a dar lugar al estímulo de FSH-LH a nivel de la hipófisis anterior, ¿sale? Hipófisis anterior, con la liberación de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, va a dar lugar al estímulo a nivel ovárico y estos va a dar lugar a la producción de estrógeno y progesterona y como consecuencia estos van a tener que actuar sobre un órgano efector. ¿Cuál es el órgano efector en este caso? El útero, ¿no? Entonces, esto es importante que lo sepan, ¿eh? GNRH, FSH y LH se producen a nivel del sistema nervioso central. Acuérdense, divídanlo, hipotálamo y la hipófisis, ¿de acuerdo? El otro compartimento es ovario y finalmente el último compartimento es la vía de salida, que es el útero en este caso. En la mujer es el útero, que es donde van a actuar estrógenos y progesterona, ¿sale? Cualquier alteración en la producción de estas hormonas van a repercutir, ya sea estimulando o inhibiendo a la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, cualquier situación que actúe, que estimule o inhiba o que altere la liberación pulsátil de GNRH, va a inhibir esto, ¿sale? Y entonces, al inhibir la liberación de FSH y LH, pues va a haber alterarse todo este ciclo de la menstruación, ¿sale? Bueno, esto es parte del mismo esquema. Recuérdense, hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotropinas, actúan a nivel de la hipófisis anterior, van a estimular la producción de FSH-LH, el ovario se va a encargar de producir estrógeno y progesterona y como consecuencia van a actuar a nivel uterino, ¿sale? Entonces, es importante y voy a hacer mucho mención de esto también. Acuérdense que vamos a dividir, imagínense, este eje hipotálamo hipófisis ovario en 4 compartimentos. Compartimento 1, que es el útero, que es la vía de salida, ¿sale? El compartimento 2, que es el ovario, y que ahí se van a producir estrógenos y progesterona. Compartimiento 3 y 4 va a ser el sistema nervioso central, el cual va a estar dividido en hipotálamo e hipófisis anterior, ¿sale? Siempre consideren esto cuando analicen y les llega alguna paciente con alguna alteración del ciclo menstrual, pues piensen que puede haber alguna alteración a nivel de órgano efector, que puede haber alguna alteración a nivel de ovario o puede haber alguna alteración a nivel del sistema nervioso central. Y que si a nivel del sistema nervioso central se ve inhibida la liberación, por ejemplo, un caso así fisiológico, ¿no? Que altera todo este eje en la producción de hormonas es la paciente postmenopáusica o la paciente menopáusica. ¿Qué sucede? En esta paciente a nivel hipotalámico sí hay GNRH, ¿no? Lo que deja de producirse a nivel de la hipófisis anterior también hay LH y FSH, pero lo que ya falla en esta paciente es el ovario, ¿sale? Y al verse el ovario ya con falla, pues deja de producir estrógeno y progesterona. Y entonces, al no haber estrógeno y progesterona, pues no hay una hormona que estimule al endometrio y como consecuencia, pues ya no hay sangrado, ¿no?
Acuérdense, y esa lo vamos a ver en la siguiente clase, pero el estrógeno y la progesterona pues van a dar lugar a cada ciclo menstrual. Si no hay un órgano efector, pues no hay menstruación, pero si no hay un ovario capaz de producir estrógeno y progesterona, aunque haya útero, pues no va a haber manera de cómo lo estimule de forma adecuada, ¿no? Entonces, digamos que ese es un ejemplo fisiológico de esta alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario. En este caso, en la paciente menopáusica, el problema es el ovario, no el sistema nervioso central. Ustedes van a encontrar en la paciente posmenopáusica que el ovario, al dejar de producir estrógeno y progesterona, se activan los mecanismos de retroalimentación, van a estimular al hipotálamo y van a estimular la producción de GnRH. La GnRH no es medible, esa no la podemos medir, no hay de alguna manera se pudiera medir, pero la verdad es que es muy difícil, no hay laboratorios que lo hagan, pero y quien lo hace es, todavía está en estudio esta parte, lo que sí se puede medir es LH y FSH. Entonces, ¿cómo determinamos si la paciente es menopáusica o no? Pues si sabemos que el ovario produce estrógeno y progesterona, pues voy a medir estrógeno o progesterona, que en realidad a veces ni siquiera es necesario pedir progesterona, con puros niveles de estrógeno. Y la otra es pedir LH y FSH, ¿sale? Es decir, si en la paciente posmenopáusica yo sospecho que ya no hay ovarios, digo que el ovario ya está fallando, y yo entonces voy a pedir laboratorios, voy a pedir estrógeno, LH y FSH, lo más probable es que el estrógeno salga bajo, porque ya sospecho que el ovario está fallando, pero además, por mecanismo de retroalimentación, como sé que el propio sistema nervioso central detecta que hay niveles bajos de estrógeno, va a empezar a estimularse para dar lugar a la producción de GnRH y liberación de LH y FSH. Entonces, como consecuencia, en la paciente posmenopáusica, FSH va a estar elevada. ¿Por qué? Porque quiere estimular, esta estimula y estimula el ovario pues, para producir más estrógenos, aunque el ovario ya no tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, son ejemplos de estos mecanismos de retroalimentación y eje hipotálamo hipófisis ovario. Otro ejemplo, por ejemplo, de alteración a nivel de los mecanismos de retroalimentación o alteraciones del eje hipotálamo hipófisis ovario es, por ejemplo, aquella paciente con anorexia, ¿no? Acuérdense que todo esto puede repercutir, la anorexia condiciona que se inhiba la liberación de GnRH y esta liberación de GnRH pues va a inhibirse, al verse inhibida, pues no va a haber liberación de FSH y LH, el ovario va a ser no se va a estimular y estrógeno y progesterona pues van a estar bajos. Pero aquí el comportamiento es diferente, ¿sale? Porque esto es sistema nervioso central, a diferencia de la menopáusica, la alteración es a nivel de ovario, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ya lo vamos a platicar en la próxima clase, que todo esto va a dar lugar a la producción de hormonas. Esta diapositiva prácticamente va a explicar todo lo que es el ciclo ovárico, ciclo endometrial, que ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. Pero rápidamente, pues acuérdense, cada ciclo dura alrededor de 28 días. A la mitad del ciclo menstrual se da la ovulación. Para que se lleve a cabo la ovulación, se requiere de hormonas hipofisiarias que son LH y FSH. Entonces, si ya con todo lo que ya les comenté, si a nivel del sistema nervioso central se ven inhibidas la producción de LH y FSH, pues de alguna manera esto no va a dar lugar a la ovulación, o si se dan niveles inadecuados de FSH y FSH, pues como consecuencia, pues no se van a producir estrógenos y progesterona de forma adecuada y no se va a dar la ovulación, ¿sale? Entonces es importante, y al no haber ovulación, pueden prolongarse tanto la primera fase del ciclo menstrual y como consecuencia pues pueden caer en amenorrea o pueden hacer alteraciones del ciclo menstrual con diferentes características, y eso lo vamos a ir platicando de forma en la siguiente clase, que espero quede clara esta parte del ciclo menstrual. Pero lo importante en esto es que con la hipófisis anterior va a estimular la liberación de hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. A nivel de ovario va a estimular la producción de estrógeno y progesterona, y estas hormonas van a buscar o van a actuar sobre un órgano efector, en este caso el útero. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, chavos. Es un poquito complejo, pero la verdad es que si ustedes captan esta idea,
van a poder detectar de forma oportuna muchas de las causas de las alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Sí me están escuchando? A lo mejor ya me quedé hablando aquí solito toda la clase. Sí, se escucha, Doc. ¿Sí? ¿No hay dudas entonces? Bueno, vamos a dejar aquí la clase. El día miércoles vamos a ver ciclo ovárico, ciclo endometrial. Entonces léanlo por favorcito, ¿de acuerdo? Nos vemos el miércoles, por favor. Gracias, Cuídense doctor. mucho. Buen día, buen inicio de Gracias, semana para todos. Sí.